Así que vuelvo a leer ese versículo de Gálatas 5:22, que justamente hoy vamos ahí en la mitad, terminando el versículo 22, que dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Nos faltan todavía, pero hoy vamos a compartir acerca de la fidelidad. Y hemos repetido cuando hemos introducido esto que estamos compartiendo, que el contexto más amplio para entender esto está en el versículo 16, cuando dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La clave para poder experimentar que desde nuestro interior fluyan estas cosas que son descripciones del carácter de Jesús está precisamente en que nosotros dejemos que el Espíritu nos llene tanto, que nos volvamos dóciles frente a su dirección, que sea fácil para nosotros escuchar su voz. Y a veces pasa que, sobre todo si es que nosotros creemos, por ejemplo, en la vigencia de todos los dones, creemos que Dios sigue hablando hoy, que la palabra efectivamente es el marco de referencia para todo esto, no creemos que alguien pueda autorreferirse a sí mismo como profeta y venir a decir cualquier cuestión. La Biblia es el marco de referencia para probar si una profecía viene o no viene de Dios, y tenemos como herramientas espirituales para eso. Pero cuando uno cree que Dios sigue hablando, a veces uno quisiera ser como otro que conozco que es bueno para esta cuestión. Como yo tengo un amigo que escucha la voz de Dios y yo siento que él la escucha con facilidad. Y a veces uno tiene como persona en el radar y tiene esta impresión de que eso es como un superpoder, que yo no tengo y que el otro probablemente sí, y me encantaría tenerlo. Y asumo como que Dios le baja cosas que él puede descargar como decodificando cosas que para mí son inaccesibles. Y si bien algo de eso es cierto, porque efectivamente en la medida que uno aprende a escuchar la voz de Dios en el día a día, se va dando cuenta que hay todo tipo de ruido a nuestro alrededor, así como el ruido de una bocina en la calle, también hay ruido en nuestra vida espiritual que hace que nos sea difícil escuchar la voz de Dios, y en ese sentido hay que afinar el oído, y a veces vamos a escuchar la voz de Dios con imágenes, a veces vamos a escuchar la voz de Dios como un susurro, como una idea que surge desde nuestro interior, etcétera, etcétera. Pero el gran tema respecto de escuchar o no escuchar la voz de Dios, normalmente, como mayor impedimento que surge, es la desobediencia, la tosudez. En general, lo que nos aparta de Cristo es este drama que describe los primeros 3 capítulos del Evangelio de Juan, que dice que, refiriéndose a Jesús, ¿cierto? Jesús era el Verbo, estaba con Dios, era Dios, vino al mundo, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y más adelante en el capítulo 3 dice: la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Normalmente lo que de verdad hace que nos cueste mucho escuchar la voz de Dios tiene que ver con ser desobedientes. Y eso hace que realmente cueste porque Dios nos está diciendo: anda a la derecha y yo quiero ir a la izquierda, entonces cierro mis oídos a cualquier cosa que sea distinta. Hoy quiero hablar específicamente en este contexto de que para poder ser dóciles y dejarnos guiar por el Espíritu, y de esa manera poder escucharlo mejor, poder caminar en obediencia, quiero compartir de la fidelidad, y en términos muy básicos, pero como bien universales, la fidelidad es hacer lo que dijimos que haríamos y ser lo que decimos que somos. Cuando yo hago una promesa y cumplo, y eso lo hago sistemáticamente, cuando hago votos, cuando hago pactos, cuando hago compromisos, cuando simplemente digo algo, y la gente con naturalidad no me pide que yo le prometa 8 veces y que le jure por Sor Teresita, sino que con el solo hecho de que yo dé mi palabra, las personas dicen: voy a llegar al día que me dijo y a la hora que me dijo porque le creo a este compadre. O voy a prepararme para lo que programamos hacer porque creo que lo que esta persona me dijo se va a cumplir, porque es una persona que
en general hace lo que dice que va a hacer. Y cuando habla de sí misma, esta persona dice cosas que yo las veo reflejadas en ella. A veces uno, no sé, pues llega a un grupo nuevo y me presento. Hola, soy Claudio y soy el más alto de toda mi familia. Y describo lo que quiero ser y no lo que soy. A veces hacemos lo mismo como al describir cualidades de nosotros y queremos como, ya, ahora sí que voy a ser un compadre que diga la verdad. En esta pega sí que no voy a ser chamullento porque me ha tenido tantos problemas en todas las pegas ser chamullento que en esta pega voy a ser honesto. Entonces llego y me presento, yo soy Claudio el Honesto. Y nunca he sido, pero es como tengo un nuevo comienzo y me voy a dar la oportunidad a mí mismo de ser así. Y luego me encuentro con esta dura realidad de que la fidelidad no surge como una autodeterminación, ni como las ganas de. No es que yo tengo ganas de y ahora lo soy, sino que es algo que tiene que ocurrir sobrenaturalmente. Porque en nosotros, por lo menos, no sé si en ti, por lo menos en mí, esta cuestión lo he probado y no ha resultado. Me gustaría que pudiéramos leer algunos versículos. A ver, ¿la Cami tiene Biblia? ¿Puedes buscar, Cami, por favor, Deuteronomio 7:9? ¿Puedes buscar, esposa, Salmo 33:4? ¿Quién más anda con una Biblia física que puede levantar su manito con su Biblia? ¿Celular con Biblia? ¿Celular con Biblia? Ya. La Javi puede leer Salmo 36:5 y la Tata Salmo 119:90. Sí. De memoria, por favor. Ya, Deuteronomio 7:9, ¿qué dice? Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Muchas gracias, Cami. Salmo 33:4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Salmo 36:5. Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad alcanza el cielo. ¿Y Salmo 119 completo? El 90 dice, tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Hay muchos versículos más, pero quiero leer solamente para cerrar esto, para llegar a la conclusión obvia, Lamentaciones 3:23, que dice lo siguiente. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la conclusión obvia es que Dios es fiel. Él hace todo lo que ha dicho que va a hacer y es todo lo que dice que es. Y producto de que Él es fiel, eso debiese generar como respuesta en nuestro corazón el abrazar la idea de que Él es confiable. Porque cada vez que dice algo, lo cumple. Cada vez que promete que va a hacer algo, lo hace. Y cada descripción que encontramos en la palabra de Dios acerca de sí mismo, podemos comprobar en nuestra vida y en todos los contextos posibles que es verdad. Ahora, más extraordinario todavía que esto es que su fidelidad no es condicional. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y primera de Juan 1:9, esto lo voy a decir nomás, después al término voy a volver sobre este punto. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios es fiel porque hace todo lo que dice que va a hacer, porque es todo lo que dice que es, porque además su fidelidad no depende de nuestra fidelidad ni infidelidad, indistintamente de cómo nosotros nos comportemos, Él va a ser fiel a sus pactos, fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Y por otro lado, a pesar de la realidad de que nosotros caminamos a veces en esta dualidad de fidelidad e infidelidad en nuestras vidas respecto de Dios, y
respecto de nuestras relaciones en general, Él siempre establece un camino a través de su propia fidelidad para volver a conectarnos con la posibilidad de ser fieles. O sea, Él es fiel incluso si yo soy infiel, pero luego Él también es fiel en proveer un camino para volver a una correcta relación con Él, aun cuando yo ya conocí a Jesús. De hecho, este pasaje de 1 Juan 1:9 está dirigido a cristianos y dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y volver a darnos la chance de ser fieles en nuestra relación con Él. Y quiero hacer un ejercicio respecto de, no es un juego de palabras, pero hay que seguir el hilo para poder entender, porque voy a partir desde este pasaje para volver a un pasaje de Éxodo. Entonces les pido que podamos estar como atentos a esto. La palabra que en Gálatas 5:22 se traduce como fidelidad, en griego es pistis. La palabra pistis se puede traducir indistintamente como fe o fidelidad. Fidelidad muchas veces es una palabra que para nosotros es más concreta, en el sentido de que entendemos que demanda de parte nuestra algo más que solo creer. Pero muchas veces se traduce como fe para que no quede ninguna duda de que lo que obtenemos como resultado no es producto de una excelencia moral, sino que es una acción de Dios. ¿Se entiende? Es como una sutileza. Muchas veces en griego se usa la misma palabra, pero se traduce según el contexto como fe y fidelidad, porque, por ejemplo, cuando hablamos de que la salvación es un don de Dios que se adquiere por medio de la fe, entendemos que es un regalo. El contexto nos lo dice. Es un don de Dios. Si nosotros tradujéramos ahí como fidelidad, podríamos decir que la salvación se obtiene por fidelidad a Dios. Y eso traería en nosotros la confusión de creer que en la medida en que somos fieles, entonces recibimos la salvación. Para evitar eso, porque precisamente el contexto nos permite entender mejor el sentido de la palabra, es que en este caso pistis, porque está hablando del carácter cristiano en el contexto del fruto del Espíritu, es que pistis se traduce como fidelidad, porque está exhortándonos, animándonos a nosotros a dar una respuesta de un estilo de vida, ¿ya? Pero una forma que siempre ayuda a entender un concepto es verlo en la pluma del mismo autor. Ojalá, si es que el concepto está en el mismo libro, que es el caso. Pablo usa esta palabra pistis en Gálatas 3:11. Y esto va a ser como súper útil porque nos va a llevar a hilvanar las ideas completas. Gálatas 3:11 dice esto: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la pistis vivirá. Este pasaje está citando un pasaje del Antiguo Testamento que está en Habacuc, específicamente el versículo 2 del capítulo 4. Y Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, Habacuc obviamente no está escrito en griego porque es del Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. Entonces usa otro término, y ese otro término es emuná, con una H al final. Entonces se leería así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su emuná vivirá. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Gálatas 5:22, la palabra pistis, volvemos en las mismas palabras de Pablo al capítulo 3, usa esa palabra para introducir una palabra del Antiguo Testamento, del hebreo, que es la palabra emuná. Ya, con eso en perspectiva, introduzco esta otra idea. Cuando los estudiosos de la Biblia encuentran un concepto importante, una idea importante expresada en una palabra,
tiene mucha relevancia la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia. Cuando hay un término importante, la primera vez que aparece en la Biblia tiene especial importancia. Y muchos piensan que las próximas veces que aparece lo que va a hacer es siempre dialogar con esa primera vez que aparece para ir trayendo mayor amplitud, mayor profundidad a ese concepto. Y resulta que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra emuná es en Éxodo 17:12. Y dice así. El contexto es algo que compartí así hace 2 semanas, que tuvimos un tiempo de orar juntos, porque la Jessie nos compartió algo que nos ha venido compartiendo, que está recibiendo de parte de Dios, y nosotros queremos siempre dar lugar a procesar las cosas que el Espíritu nos puede estar diciendo, y oramos en ese día porque teníamos esta imagen, que es precisamente la imagen de este pasaje, de Moisés con las manos levantadas en el contexto de una guerra que están librando contra el pueblo de Amalek, los amalecitas, y Dios había instruido a Moisés que subiera a una altura y que levantara sus manos a Dios, y mientras él tuviera sus manos en alto, ellos iban a prevalecer en la guerra, pero si él bajaba sus manos, entonces iban a ser derrotados. Entonces Moisés subió e hizo exactamente eso. Y Éxodo 17:12 dice lo siguiente. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos emuná, hasta que se puso el sol. Pero en español dice... Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, la primera vez que aparece la palabra emuná en la Biblia se traduce como firmeza. ¿Ya? Ahora, el día que yo compartí rapidito esta idea, esta impresión de esta imagen, lo primero que venía por lo menos a mi mente es que las manos levantadas es como el signo universal de rendición. En todas partes, ¿cierto? Yo no hablo el idioma, pero alguien me apunta con un arma y yo levanto las manos en señal precisamente de que no tengo nada con qué defenderme. Muestro eso abiertamente para que no me maten. O sea, aquí estoy, me entrego, me rindo. Sin embargo, en medio de este contexto de guerra, esto tiene otra connotación que es la que quiero desarrollar como concepto principal de lo que voy a compartir hoy. Y tiene que ver con el entendimiento, es un entendimiento bastante obvio y literal, porque Dios se los dijo explícitamente y había una instrucción asociada a eso, de que el resultado de la guerra está en las manos de Dios. O sea, Israel está en el valle peleando la guerra. Están con su espada o con sus palos o con bototos, pero están peleando. Y en medio de esa pelea, efectivamente, son ellos los que tienen que matar al enemigo, enterrándole la espada o de la forma que sea, pero tienen que matar al enemigo. Sin embargo, el resultado de esa guerra está en las manos de Dios, porque mientras se libra esta guerra en lo físico, se está llevando a cabo otra guerra en lo espiritual. Y lo que determina primero, el primer eslabón que determina que esta cadena traiga victoria es que ellos obedezcan la instrucción que se les dio. O sea, para poder dar lugar a que Dios traiga victoria sobre esta batalla, obviamente esto tiene una aplicación inmediata, para poder dar lugar a que Dios traiga victoria en las batallas de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es seguir las instrucciones respecto de cómo desenvolvernos en la batalla, obedecer, literalmente. Si Él te dijo que te pares con las manos arriba, te paras con las manos arriba. Y si te cansas, ve cómo lo haces, pero el cansancio o la angustia o la preocupación, o que digas, chuta, ya no doy más, no me da más el cuero, estoy hecho bolsa. Moisés empezó su ministerio a los 80 años, empezó. Entonces, vigoroso, probablemente no era.
Entonces, lo primero es que identificar esto. La imagen como que se cuenta sola, se desarrolla sola, es fácil de dibujarla en nuestra mente, y es el cansancio, que puede ser el cansancio que nosotros experimentamos en las batallas de nuestra vida, que pueden ser relaciones, pueden ser cosas en lo espiritual, pero finalmente, para tener éxito en las cosas difíciles que enfrentamos, hay que seguir la instrucción de Dios, hay que obedecer, pero pasa esto, uno a veces tiene un encuentro con Dios. Oh, escuché la voz de Dios. Dios me dijo, levanta las manos y vas a ganar la guerra. Y llego a mi casa, pero encendido, en fuego, porque tengo clarísimo que Dios me dijo que si levanto las manos, voy a ganar la guerra. Entonces, y le cuento a mi esposa, le cuento a mis hijas, oramos, nos consagramos al Señor. Le prometo, Señora, de aquí en adelante mi vida va a ser la de un hombre con sus manos levantadas. Porque así voy a ganar la guerra. Pero pasa que en general nosotros no somos fieles. Entonces, aquello que le prometo a Dios en ese momento de fuego de su presencia, que fue pero clarísimo que Él me dijo que esto tenía que hacer, empieza a pasar los días y chuta, en los primeros 5 minutos tener los brazos arriba no es tan terrible, pero las 2 semanas con los brazos arriba, y Señor, me pica el ombligo, por favor déjame bajar la mano un ratito. O empiezo a tener la preocupación o el cansancio, o la agonía, o ver que, chuta, sí, Señor, estamos ganando, pero ¿cuándo va a terminar esta cuestión? Ya, la guerra ya lleva como 3 meses y medio. Qué lindo que nos estés dando la victoria, pero no termina nunca. Y todo lo que puede venir a nuestra cabeza o en nuestro entorno de que sigue siendo guerra, o sea, sigue habiendo guerra, no quedaron exentos de la guerra, puede hacer que en un momento yo tenga la tentación de decir, ¿y si lo hacemos de otra manera mejor? Y que no sea con las manos levantadas, así como per se, sino que sea como mi espíritu levantado. Y le empiezo a proponer cosas a Dios, distintas de las que Él me dijo, para no obedecer exactamente lo que Él me dijo. Aunque lo tengo clarísimo, fue súper claro. Pero el cansancio, la preocupación, el sentir que la cuestión no termina, me lleva como a ese escenario. Ahora, esta idea de que Dios es quien produce el resultado de las cosas es una idea que atraviesa toda la Biblia. Y para nosotros hoy, por ejemplo, un aspecto en el que esto ilustra mucho es lo económico. Hoy nosotros trabajamos y recibimos un sueldo. Entonces está esta sensación de que la plata que recibo me la gané yo porque trabajé y me pagaron el sueldo. Entonces hay una correlación entre esas dos cosas muy obvia. En los tiempos bíblicos, como la economía era ganadera y agrícola, ambas labores productivas dependían del clima, porque si no había lluvia, no había pasto para el ganado y no había fruto en lo agrícola. Entonces la gente tenía esta noción muy clara. Yo sembré, antes de eso preparé la tierra, desmalecé, aré, sembré, regué, cuidé, pero no llovió y no hubo fruto de nada. Así que clamamos a Dios para que envíe la lluvia y entendemos que es Dios el que produce fruto. Así como es Dios el que trae victoria sobre las batallas. No somos nosotros. Nosotros podemos estar en el valle con la espada en la mano, peleando, pero la victoria depende de la intervención sobrenatural de Dios, así como el fruto de la tierra depende de que Dios envíe lluvia. Aun cuando hay cosas concretas que yo hago, el resultado no lo controlo. Entonces, la provisión era entendida bajo este mismo principio. Es Dios quien pelea la batalla. Ahora, lo que necesitamos producto de esto es poder dar más espacio desde el punto de vista de la dependencia y de la rendición para que sea Él en nosotros y no nosotros. Para que efectivamente haya lugar de tal manera que no quede duda de que fue Dios y no nosotros. Cuando nosotros estamos constantemente en tensión con la voluntad de Dios, resistiéndonos, esto nos hiere. Y voy a tomar esa figura de ahí, de este pasaje, ¿cierto?, que de alguna forma ya me ha aparecido varias veces solo en la semana, de Mateo 11, donde habla de el yugo de Jesús,
que si es que nos lo ponemos y queremos ir en la dirección que a nosotros se nos antoja, nos hiere. En cambio, si yo me someto como dócilmente a la voluntad de Dios, puedo ser movido como por un soplido pequeño del Espíritu. Escuché una vez a un predicador usar esta figura, como desarrollando un poco esta idea de Santiago 2, donde habla de la lengua, pero él no estaba hablando de la lengua. Santiago 2 usa la figura de que no sé cuál es no manejo la equitación, pero lo que sea que uses para darle dirección al caballo, que lo agarras de aquí, es algo pequeño pero que da dirección al caballo. Y en el caso de un gran barco, el timón da dirección al gran barco. El predicador estaba hablando de esto y esta fue la figura que comentó. Él dijo, yo aprendí, me enseñaron esta imagen de que los caballos más tosudos hay que darles con una varilla para todo. O sea, para cambiar de dirección, para que vaya rápido, para que vaya lento, hay que pegarles fuerte. Pero los caballos más dóciles, los mejor entrenados, dicen que tú puedes cambiar la dirección con el movimiento de un dedo. Y él aplicaba esto a cómo Dios quisiera que nosotros fuésemos, porque Él nos quiere llevar siempre en la dirección correcta, y a veces nosotros reaccionamos con un varillazo. No en el sentido de castigo, sino en el sentido de que estamos esperando una situación traumática para entonces obedecer, para entonces volver, para entonces ir para la izquierda cuando todo me decía que fuera para la izquierda, pero yo seguí empujando a la derecha. Y sin embargo, el deseo de Dios nunca ha sido este. Él nunca ha anhelado agarrarnos a varillazos para que entendamos ir en la dirección correcta. Pero es la misma imagen del yugo. Lo que duele no es la dirección en la que Dios nos está llevando, ni el peso que está poniendo sobre nosotros. Lo que duele es la tosudez de ir para el otro lado. Porque cuando está puesto el yugo y yo empujo para el otro lado, obvio que me duele y obvio que se siente pesado. Y cuando Dios me quiere llevar en una dirección y yo no lo dejo, obvio que hay tensión y obvio que existe dolor. La imagen acá, volviendo a Éxodo 17:12, es a que la invitación primero es a obedecer. La segunda es a depender de Él, o sea, el reconocimiento de esta imagen que usé recién de lo agrícola y lo que hoy representa un sueldo. Finalmente, la provisión depende de Dios. La victoria en la batalla depende de Dios. Voy a ver de ahí, voy a leerlo anticipativamente, pero Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito en esto, es un regalo de Dios. O sea, incluso el creer en Dios es un regalo de Dios. Y con esto no estoy hablando de un tipo de teología. Para los que captan, no estoy hablando que hay un determinismo en esto. Lo que estoy diciendo es que no hay nada de lo que ufanarnos. Todo lo bueno que puede surgir de nuestra vida es un regalo de Dios. Y Él quiere darnos buenos regalos, pero quiere que nosotros confiemos. Que confiemos, ¿por qué? Porque Él ha hecho todo lo necesario para que confiar sea fácil, puesto que es fiel. Él es fiel, entonces podemos confiar. Si Él es fiel y cumple sus promesas, y la Biblia dice que Él tiene planes buenos para todos nosotros, individual y colectivamente, entonces podemos confiar que si Él me dice que vaya para la izquierda, que en algunos casos, para ser más concreto, va a implicar, oye, alguien me hizo bolsa en la pega porque me robó un montón de plata que yo no tenía cómo reponer. Y oré y le dije, Señor, hazme justicia de este desgraciado. Porque no tengo de a dónde sacar las lucas para reponer lo que esto me genera. Yo quise ser aval porque andaba medio pavo ese día y le dije que sí. Pero a que no me pague ahora para mí es terrible. Y oro para pedirle a Dios que traiga justicia y de pronto Dios me dice, no seas más aval, pero perdónalo nomás. Y perdónalo y perdónalo. Y olvídate de esas lucas. Haz la pérdida, olvídate de eso. Chuta, Señor, pero yo quiero ir para la derecha. Así como no tengo cómo pagar esa plata, eso es lo que te estoy diciendo. Si tú me envías a una persona que me regale esa plata ahora, tal vez va a ser bastante más fácil ir para la izquierda, pero de lo contrario, conversémoslo un poco más. Y cuando Dios nos dice algo que parece que atenta contra nuestra propia seguridad,
que nos hace sentir amenazados, así como, se supone que yo espero que tú me bendigas, o sea, que me des algo bueno, no que me pidas cosas que para mí parezcan malas. Pero Dios nos dice una y otra vez, aquí quien a menudo no es fiel, somos nosotros, no Él. Él siempre es fiel. Por lo tanto, si Él es siempre fiel y Él me dice que haga algo que para mí es un contrasentido, toda la evidencia dice que al final ese algo va a ser bueno para mí. Porque Él dice acerca de sus planes para mí que son buenos. Y Él es confiable porque Él es fiel. Cuando en esta relación hay alguien que no es fiel, siempre soy yo, nunca es Él. Y la fidelidad es de esos valores que son universales, intrínsecos al ser humano. Yo puedo, por ejemplo, hablar de la generosidad, y la generosidad es un valor, pero es un poco abstracto. Es un poco abstracto porque yo tendría que explicarte precisamente que hay una satisfacción en mi espíritu cuando soy generoso que es más profunda que cuando me como el chocolate entero solo. Y aun cuando es verdad, es un poco más complejo que explicar la fidelidad. ¿Por qué? Porque todos queremos que los otros sean fieles con nosotros. En todas las culturas del mundo existe el concepto de fidelidad desde siempre. Incluso, si es que hay en las culturas, ha habido estudios antropológicos de esto, no tengo ninguna cita, pero en las culturas donde se practica la poligamia, el concepto de infidelidad igual existe y también está mal visto. O sea, yo puedo tener 8 esposas, pero ir y meterme con la esposa de otra persona sigue siendo infidelidad y está mal. Porque el concepto de romper un pacto es universal. Si yo te digo que voy a hacer algo y no lo hago, la decepción que produce en ti te hace entender inmediatamente que el estar frente a alguien infiel es malo. Todos queremos que las personas sean fieles con nosotros, porque la infidelidad causa profundo dolor, causa decepción, disuelve familias, rompe asociaciones de negocios, trae como consecuencia muchas veces cárcel. Hay delitos asociados a esto. Entonces la infidelidad siempre es mala. Y nosotros queremos ser fieles, salvo que realmente el egoísmo haya cegado tanto nuestra visión que no nos importe. Y que llegue a ese punto en el que a mí me preocupa mi propio bienestar y el de nadie más. Y eso en nadie más incluso excluye a mi esposa, excluye a mis hijos. Y si tú has experimentado el tener una relación con alguien así, si tu papá fue así, si tu mamá fue así, si tuviste un ex esposo o ex esposa así, vas a saber precisamente lo malo que es eso. Pero en un contexto de lo normal esperable, todos tenemos la noción de que debiésemos ser fieles. Y además tenemos la noción clara de que no lo somos. No lo somos en la medida de lo que quisiéramos. Porque muchísimas veces nos hemos encontrado en esta situación con Dios para empezar, prometiéndole cosas que después no hacemos. Entendiendo cosas que Dios dice que somos. Escuchamos, por ejemplo, hablar de identidad y de las implicancias de la identidad de un hijo o una hija de Dios. Y en un momento como que entiendo profundamente lo que significa ser hijo de Dios, las implicancias que tiene, la libertad en la que puedo caminar, que puedo tener victoria sobre el pecado, que puedo experimentar sobrenaturalmente cosas que por mí mismo son imposibles. Pero luego sigo caminando como si no hubiese entendido nada. Y vuelvo a caer en las mismas cosas y cometer los mismos errores, como si nunca hubiese cachado lo que significaba lo que Dios dice que soy. Entonces, la infidelidad es un tema recurrente para nosotros. Así que cuando estamos en situaciones bélicas en nuestra vida, estamos lidiando con este tipo de cosas, la forma de salir de ella no es ideando la mejor estrategia de batalla. No se trata de cuál es el mejor plan de guerra desde nuestra sabiduría para enfrentar la situación. Sobre todo si tú estás en crisis, sea una crisis matrimonial, sea con tu mejor amigo, sea con tu hermana, sea de Lucas, sea en tu trabajo, sea de lo que sea. Si tú estás enfrentado a una crisis en la que te das cuenta de que la cuestión te pasa por metros de grande,
y que tú no puedes por ti mismo o por ti misma, lo peor que podemos hacer es ver cómo desarrollar humanamente la mejor estrategia para salir de eso. Eso parecería como que es lo más obvio, bueno que hacer. Replegarnos, pensar y actuar. No ser impulsivos. Desde el punto de vista de tener dominio propio y no ser impulsivos, súper bien. Pero lo que a los hijos e hijas de Dios realmente los pone en la perspectiva correcta es venir a un lugar de mayor dependencia, en el que damos más lugar a esto concreto de que quien pelea y gana las batallas es Él. De que no se trata de nuestras estrategias, sino de su presencia. Y la mejor y única estrategia que debiéramos aplicar siempre es: ¿qué es lo que tú has dicho que yo ya sé que debería obedecer para ponerme en la misma dirección con lo que tú estás queriendo hacer en medio de esto? Y a veces, como no voy a saber nada, no se me va a venir nada inmediatamente de en qué me desvié, en qué desobedecí o qué tengo que obedecer de aquí en más, lo único que voy a poder hacer es guardar silencio y orar. Y empezar a buscar en la Biblia, y a veces no voy a pillarlo al tiro, y a veces voy a demorarme más, y no lo voy a pillar tampoco en el tiempo cercano, y esta actitud de búsqueda, que van a ser mis brazos arriba, se va a empezar a estresar y voy a empezar a sentir agotamiento porque la respuesta no llega. Y ahí es donde tenemos que nosotros aprender a ser fieles. Si Él dijo que con los brazos arriba es la cuestión, y los brazos arriba implica rendirse y decir no voy a solucionarlo a mi manera, sino que voy a buscar cuál es la manera de Dios para salir de aquí. ¿Y dónde lo busco? Voy a buscar en oración, voy a buscar en consejo de alguien que creo que es un referente de una vía espiritual de seguimiento de Jesús, voy a buscar en la palabra, voy a ayunar, voy a poner música de oración para que mis pensamientos estén llevándome constantemente a la presencia de Jesús. Pero si en medio de eso, de tener los brazos arriba en esa rendición de búsqueda, la respuesta no llega, entonces la única forma es permanecer fiel. Porque Él va a ser fiel. Entonces, ese es el momento de ejercer fe. Creer lo que la Biblia dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dice que el socorro va a llegar en 5 minutos. No dice no te preocupes porque tu socorro viene de Jehová en forma inmediata. Dice simplemente que viene de parte de Él. Entonces, cuando nosotros dividimos nuestro corazón y le decimos, Señor, socórreme, y pasan 5 minutos, 10 minutos, 2 semanas, y repetimos, Señor, socórreme, y Dios no me socorre, o no siento que me esté socorriendo, entonces voy donde una machi. Porque Dios está demorando demasiado, y porque la enfermedad que estoy sufriendo es demasiado terrible. Entonces, busco alternativas, propongo caminos distintos, mientras sigo orando. Señor, sana a tu siervo. Mientras busco alternativas que sé que no vienen de parte de Él. Si nosotros empezamos a darle crédito a Dios en su fidelidad, esto debiera tener una respuesta respecto de cómo nos comportamos. Y la primera persona con la que somos infieles a menudo es Dios. Entonces, si el socorro viene de Dios, nuestra actitud debiera ser esta actitud de Pedro, cuando Jesús les dice, ustedes también me van a dejar, después de que él confronta a una multitud y la gente lo deja. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iríamos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y a veces lo que debiera quedar resonando en nuestra mente después de decir, alzaré mi ojo a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, y me quedo parado y no viene. Pero la respuesta en nuestro corazón debería ser, pero aunque no venga todavía, ¿a dónde más podría ir? Si solo tú tienes palabras de vida. No hay ningún otro lugar donde ir, porque Él es el único fiel, es el único que tiene planes buenos, el único que va a cumplir. Y aquí es donde viene la parte difícil. Sabemos que Dios es fiel y podemos desarrollar mucho esta idea para confrontarnos con esto. Dado que Él es fiel, es confiable, merece que nosotros confiemos y eso debiera producir en nosotros esperanza. Pero todo esto pone el foco en un atributo de Dios.
lo heavy es que Gálatas 5:22 está describiendo un atributo de los discípulos de Jesús. Y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿cómo puede llegar a ser fiel alguien como yo? No sé tú, pero yo por lo menos, en cuanto a mi relación con Dios, tengo incontables anécdotas de las 742 formas de no ser fiel, de intentarlo de muchas maneras con fracasos estrepitosos. Y en mi caso esto me llevó a la conclusión como clarísima de que yo no puedo ser fiel. De que yo le prometo cosas a Dios que de verdad quiero darle, pero no llego, no me da el ancho. Señor, te quiero dar mi vida entera. Y al poco andar me doy cuenta de que algo quiero para mí mismo, algo quiero hacer a mi manera, algo quiero que sea en mis tiempos, algo quiero que sea de mi forma. Y después viene la presencia y digo, oh Señor, me rindo de nuevo, me doy cuenta de que tú tenías razón y yo no. Y pasa un tiempo y digo, pero este poquito igual podría ser a mi manera. Y vuelvo a caer en esas dinámicas. Y me pasó en cosas muy grandes, en cosas que me hicieron mucho mal por mucho tiempo. Y muchas veces nos pasa eso, que terminamos cayendo como atados en circunstancias así. No quiero chacrear nada de lo que estoy diciendo, pero la imagen que tengo de esto es como de la lucha libre en parejas. Tuve como esta idea. Me imaginé precisamente este contexto de batalla en mi vida, en nuestras vidas. De pensar en lo que está pasando en Éxodo 17. Hay una guerra y la victoria de esta cuestión, el resultado positivo, va a ocurrir en la medida en que yo dejo que sea Dios y no yo. Entonces pensé precisamente, yo no veo estas cosas de WWE o como sea que se llame ahora, pero me acuerdo que lo vi alguna vez hace muchos años, entonces me acuerdo de La Roca. Y dije, La Roca me viene perfecto como ejemplo para como un proto Jesús. Entonces me imaginé teniendo como una entrevista con Jesús, La Roca, antes de entrar al ring, y Jesús como diciéndome esto, como, mira, va a empezar la cuestión, por turno te tocó a ti porque partí el más bajito, pero apenas puedas, estírate, me pegas un manotazo y entro yo y ganamos. Y normalmente pasa que uno tiene como ese plan bien claro, o sea, particularmente la figura me sirve mucho a mí en lo personal, porque probablemente por mis características físicas yo nunca habría sido una estrella de la lucha libre. Entonces, en ese contexto, que Jesús esté conmigo y que yo deje que Él pelee, más encima con este resultado. Ganó la pareja Claudio Jesús. Ese es el resultado, pues si vamos juntos es una lucha libre en parejas. Entonces, el resultado es muy atractivo porque va a aparecer mi nombre ahí junto al de... Y primero más encima lo puse, Claudio Jesús. Pero uno sube al ring y está la gente ahí con, no sé, pues con los carteles y los vítores gritando, flashes por todos lados y uno dice, oh, ¿y si le apunto justo un combo bueno y gano yo? Y si de pronto, ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que tengo buenas ideas acerca de cómo enfrentar esta pelea. Yo allá como que pensaba que estaba frito, pero ahora, si bien el gallo mide 2,40 m, yo un poquito menos, tal vez eso resulte a mi favor y pueda ganar esta batalla. Y mientras tanto, Jesús está afuera del ring, desesperado porque le dé precisamente el pase, porque de otra forma, aun cuando yo tenga una capacidad atlética sobresaliente, de otra forma probablemente no voy a ganar. La forma en la que esta cuestión puede resultar es dándole lugar a Él. Es diciendo, Jesús, ganamos después. Y fabuloso porque el reino funciona así, y funciona así de verdad. Él gana y nosotros recibimos todo lo que implica lo que Él ganó. Él hace las cosas bien, Él pelea la buena batalla, Él practica la justicia, Él vive una vida santa, yo doy lugar a Él en mí, y lo que para mí era imposible, como ser fiel, entonces ahora es posible porque Él lo hace en mí. Pero para eso tengo que darle el pase, tengo que dejar que sea Él. Si no dejo que sea Él, estoy frito, no hay otra alternativa. Lo terrible de esto es que la cantidad de veces que nosotros volvemos a este espacio en el que queremos tener X participación,
Y lo repetimos una y otra vez y nuestra participación era simplemente darle el pase y nada más, pero le metemos nuestras ideas y todo se echa a perder. Leí hace un rato Efesios 2:8, lo leo de nuevo ahora, con esta perspectiva, para entender la relación entre el rol de Dios en nosotros respecto a creer y actuar en consecuencia. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El creer es un regalo de Dios. Incluso la fe es algo en lo que damos lugar a que Él sea Dios y no nosotros. Pero aquí está hablando de salvación y el concepto de salvación, que obviamente no lo voy a abordar ahora, pero solo quiero decir esto. La salvación es muchísimo, muchísimo más que no irnos al infierno. La gracia, por tanto, es mucho más que el regalo de enviarte arriba en vez de abajo. Si nosotros creemos que este versículo está diciendo, por gracia son salvos, y no se cachiporreen de esta cuestión porque es un regalo de Dios, a veces lo reducimos a, por gracia te vas a ir al cielo y no te creas la muerte porque no lo hiciste bien para ganarte la vida, pero es un regalo. El tema es que la palabra que está usando es salvación, no está hablando solo de irse al cielo o al infierno. Y el concepto de salvación es tan complejo, es tan rico, que la Biblia usa como 12 o 14 imágenes distintas. Habla de redención para explicar esto desde el punto de vista económico. Habla de justificación para explicar esto desde el punto de vista legal. Habla de uno y otro concepto, desde lo familiar, desde muchísimos ángulos distintos para mostrar que esta idea es mucho, mucho, mucho más profunda que solo no morir en el infierno. Y aquí es donde viene a lo que quiero llegar. Y con esto empiezo a terminar. Y es esto. Aplicando esta idea, precisamente, la gracia, tomando este versículo de Efesios 2:8, que nos dice que la fe es un regalo, y es un regalo, es gracia. Aplicando eso, quiero pensar de nuevo en la fidelidad. Y la idea es esta. Nosotros por nosotros mismos no somos fieles, no lo logramos. Guateamos una y otra vez sistemáticamente. Y Dios quiere, a través de la gracia, hacer esto. Y con esto quisiera, como que ojalá pudiéramos entender un poco más profundo lo que es la gracia. La gracia, cuando nosotros la reducimos a que es el regalo de Dios de no irnos al infierno, creemos precisamente que con eso agotamos el término. Como la palabra gracia significa regalo y punto. Hay un montón de libros escritos acerca de las malas interpretaciones de esto. ¿Por qué? Porque a veces yo pienso que como la cuestión es gratis para mí, puedo pensar que es gratis y que no vale mucho. Y pierdo la perspectiva del costo que tuvo para Jesús. Eso es por un lado. Pero por otro lado, hay una cuestión básica de experiencia de la vida cristiana en la que uno cacha que en realidad ser cristiano no es tan jauja. O sea, tengo que negarme a cosas que yo quisiera hacer. Tengo que hacer cosas que no quisiera hacer. Tengo que sufrir cosas que otros que no creen en Jesús no sufren. Entonces, ¿qué significa gracia a la luz de esto si se supone que la cuestión es gratis? Si se supone que yo soy un hijo de Dios gratuitamente, pero después me dicen que para seguir a Jesús tengo que vivir como Él vivió y sufrir lo que Él sufrió. ¿Dónde está la gratuidad de eso? Es como una entrada que pago en cuotas nomás. La pago a 30 días. Es gratis porque puedo entrar hoy, pero en realidad la pago después igual. Entonces, ese concepto de gracia claramente no puede ser lo que la Biblia está diciendo o queriendo decir cuando habla de regalo. Entonces, para mí por lo menos, una mucho mejor descripción de la gracia es esta. La gracia es aquello que nos permite hacer o acceder a lo que por nosotros mismos sería imposible.
Eso es lo que la gracia hace. Yo no puedo ser salvo por mis propios méritos. Es imposible. Por más que lo intente, soy culpable de muerte porque peco. Entonces, la gracia que hace lo que para mí es imposible. Me regala lo que no puedo comprar y me da acceso a lo que no puedo obtener. Entonces, la gracia es un principio práctico que sirve mucho más que solamente para irme al cielo. Porque yo por mí mismo tampoco puedo ser fiel, pero por gracia sí puedo. Porque lo que para mí era imposible, por gracia se hace posible. Y Lucas 18, 26 y 27, hablando de la salvación, le dicen a Jesús, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Eso es gracia. Lo que tú y yo no podemos, en Dios sí podemos. Entonces, Dios es fiel. Por tanto, es confiable. Y Él nos dice, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu deben ser fieles, pueden ser fieles. Si Dios dice que tú y yo podemos ser fieles y nos da su Espíritu para que nos guíe hacia una vida de fidelidad, entonces podemos ser fieles. Y este es el tema. Por gracia podemos ser fieles. Porque si fuera por esfuerzo natural, sabemos que no podemos. Y muchos de nosotros lo hemos comprobado. Lo intentamos y no pudimos. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando nos rendimos delante de Él y dejamos que Él sea Dios y no nosotros, entonces vamos a poder empezar a ser fieles. Vamos a poder hacer lo que dijimos. Y vamos a poder celebrar las cosas en las que Jesús va a empezar a ser formado en nosotros, porque le dimos lugar, porque le dimos la mano y dejamos que el Espíritu empiece a hacer las cosas que nosotros no éramos capaces. Yo no era capaz de vencer al enemigo que tenía delante de mí, pero Jesús siempre fue capaz. El Espíritu del Padre y de Jesús que está en mí siempre es capaz. Si yo me rindo, si doy lugar, si levanto mis manos, y aquí es donde viene esta dimensión más práctica todavía, y es que en el caso de Moisés, esto implicó no solamente la disciplina de ser un hombre rendido delante de Dios, sino que implicó la necesidad de sentarse, descansar y de pedir ayuda a otras personas. No, rendirnos es una cuestión bien práctica, no una cuestión así como media etérea y ambigua. Una persona que siempre anda solo y jamás le pide ayuda a nadie y que siempre cree que puede solo y después te cuenta el testimonio, no, estoy tan rendido delante del Señor que está todo fluyendo. Imposible. O yo vivo una vida de rendición o no la vivo. Y rendirse significa rendirse. No pude, cooperé, llegué hasta aquí, necesito sentarme. Por favor, tráiganme una piedra, mis amigos, para que yo me siente, porque no doy más. Y por favor que otros me levanten los brazos, porque si bien Dios pelea la batalla, necesito de otros como yo, comunes y corrientes, que levanten mis brazos. Porque esta cuestión no es de superhumanos. Por eso la fidelidad, la permanencia, la firmeza, el ser confiables, no es algo que sea inalcanzable, porque es para gente que se cansa como tú y como yo. Es para gente que necesita amigos que lo animen, que lo alienten, como decía Diego, que escuchen mis pecados cuando tengo que confesar algo que hice que está mal, para volver. Y aquí es donde viene el cierre, y esto es lo último que quiero decir. Porque si yo hoy llego y escucho esto y digo, chuta, suena bonito, pero la realidad es que yo una y otra vez soy infiel y siento que no tengo salida de esa cuestión. Lo intenté, escuché esta misma prédica incluso mejor. La figura que me contaron era mucho más espiritual que la de lucha libre. La escuché esta prédica y me hizo sentido cuando la escuché, el 2011, por ahí. Y llegué a mi casa entendiéndolo todo, pero no pude. Y después el 2015 la escuché de nuevo, igual fue mejor que esta. Y tampoco pude. Lo intenté hartas veces. Lo escuché a través de gente ungida. El Espíritu mismo me susurró, pero guateé una y otra y otra y otra vez. La Biblia dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Él va a cumplir sus promesas. Y una de sus promesas de fidelidad es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que hay un camino abierto para volver. Si nunca fuiste fiel,
puedes serlo igual. Podemos volver igual. Podemos arrepentirnos, volvernos a Él y empezar a dejar que Él pelee nuestras batallas, empezar a depender, aprender a rendirnos de verdad y dar lugar a que Él haga lo que nosotros no pudimos. Y la gracia va a permitir precisamente que alguien como tú y alguien como yo no solo sea fiel, sino que otros digan que tú eres fiel. Esa es la gracia del fruto. El fruto es una cuestión que llega un momento en el que se manifiesta. Y otros dicen, aquí hay una manzana. Y la gente desde lejos puede decir, mira, ahí hay un manzano, porque tiene manzanas. Yo pasé la semana pasada, tiene manzana. Por eso usa la imagen del fruto. O sea, es algo que, primero, Dios es así y el Espíritu de Dios está en ti, entonces tú puedes manifestar. Luego, si tienes alguna duda, te dicen, mira, hay personas en la Biblia que eran igual que tú, limitadas igual que tú, imperfectas igual que tú, y pudieron. Tú también puedes. Mira, te doy el Espíritu Santo de Dios para que desde tu interior lo haga Él y no tú. Entonces, no te esfuerces por ser fiel. Esfuérzate por tener una vida guiada por el Espíritu. Y entonces otros al verte van a decir, es fiel. Esforcémonos en tener vidas guiadas por el Espíritu, en tener profunda intimidad y ser dóciles. Que cuando Él nos hable en esa intimidad, salgamos y tomemos una decisión que nos ponga en línea con lo que Él nos dijo. Esa es como la fórmula final. Dios dice algo, nosotros obedecemos, algo bueno pasa. Creo que se lo escuché a Verguño decir de Roger, esto ya es como la fuente terciaria, pero a lo mejor dijo otra cosa totalmente distinta a esta altura, pero Roger tenía una pizarrita en su oficina que decía cristianismo simple, escucha a Dios y obedécelo. Eso es toda la cuestión. O sea, la intimidad, el sentido de la intimidad es escuchar la voz de Dios para obedecerla. Si pasamos tiempo con Dios y no se nos mueve un pelo y salimos igual, encendidos, pero llenos de fuego del Espíritu, pero no cambia nada, entonces me arrepiento, confieso y vuelvo con la esperanza de que la próxima no sea así y que algo sí cambie, algo yo decida. Pero el camino está ahí, está en la intimidad. Si la intimidad no está trayendo suficiente fruto, más intimidad, para que en algún momento algo se rompa y empiece a traer fruto. Pero ese es el camino. El camino no es como esforzarnos por ser mejores. Así que la invitación que quiero hacer concreta para poder tener un tiempo de orar es que si precisamente para ti hace mucho sentido quizás el tema de la infidelidad, y no vamos a estar mirando así para saber quiénes son infieles ni pensar en qué fueron infieles, pero el arrepentirnos es lo primero. Como, Señor, pienso al tiro en un montón de promesas que te hice, un montón de cosas que dije, un montón de promesas que le hice a otras personas. Personas que incluso más encima no te conocían y sabían que yo sí te conocía. Y les dije cosas o les prometí cosas o hablé cosas de mí mismo que ninguna de esas era verdad. Lo mejor que puedo hacer es reconocer que aun si yo fui infiel, Dios sigue siendo fiel en que si yo confieso, Él va a perdonar. Si yo confieso y me arrepiento, Él me va a perdonar. Entonces oremos por esto. Si tú quieres orar por esto, puedes pasar y podemos orar unos por otros. Si lo que necesitas es rendirte, vamos a orar igual por eso. A veces rendirse es la parte más difícil. Así que tengamos este tiempo de oración. Hoy día lo vamos a hacer distinto. Amigos, si puedes pasar. Vamos a empezar como un ratito con música. Y vamos a orar para
para poder volver a empezar en esto con Dios. Y si a lo mejor lo que tú necesitas es como pedirle a Dios que Él te sane y te limpie de las consecuencias de haber sufrido la infidelidad de otra persona. Y no estoy pensando solamente en la infidelidad matrimonial respecto de involucrarse con un tercero, sino que una de las cosas quizás más difíciles en nuestro tiempo respecto del matrimonio es como esta idea precisamente de que nos hacemos promesas y no las cumplimos. Y es un montón de promesas, no es solamente voy a estar solo contigo, sino que nos prometemos cosas a veces como en el fervor del romanticismo y no cumplimos. Y esto es como lo que nos pasa en muchos otros contextos después también, de prometer cosas que no cumplimos. Espíritu Santo, te damos gracias por estar juntos, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que tú puedas venir sobre nosotros ahora y que este sea un tiempo de intimidad, un tiempo en donde de verdad estamos contigo. Y que el estar contigo cambie algo en nosotros, que podamos ser humildes como fue en este caso Moisés, de dejarse ayudar por sus amigos. Y partir desde ahí, de reconocer si es que hay cosas concretas que sabemos y que vienen a nuestra cabeza de las cuales tenemos que arrepentirnos. Y en este sentido la iglesia viene a ser este Josué y este Ur que le sostuvieron los brazos a Moisés en ese momento de cansancio, en ese momento en que él ya no pudo por sí mismo. Pero eso requiere también ser humilde, requiere exponernos, y eso muchas veces resulta difícil. Pero yo te pido, Señor, que en nosotros pueda haber un corazón humilde para pedir ayuda, un corazón humilde para confesar sin que nos preocupe tanto lo que el otro estará pensando acerca de quién me estaré arrepintiendo. Que podamos tomar este tiempo para venir y decirte, Señor, he sido infiel y quiero pedirte que me perdones porque me doy cuenta de que eso ha sido un pecado contra ti y no quiero seguir siendo igual y por mí mismo no puedo, así que necesito que tu Espíritu me guíe. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Y mientras adoramos un ratito solo con música, yo te invito a que tú puedas tener un momento de invitar al Espíritu Santo para que Él traiga cosas concretas y te guíe en esto. No vamos a cantar todavía, vamos a terminar juntos adorando luego, pero en este momento te invito a que puedas tener un tiempo en el que invite al Espíritu Santo para que te muestre cómo está tu vida en esto. Si eres una persona fiel y qué dice Él de ti acerca de esta área. Y Él no quiere avergonzarnos, Él quiere precisamente invitarnos a disfrutar lo que significa ser fiel, disfrutar lo que significa el que las personas nos consideren una persona confiable. Ven, Espíritu Santo, durante estos minutos te pedimos